Y la comuna de Puente Alto se convirtió en uno de los escenarios donde se vivieron hechos de violencia en medio de la segunda conmemoración del 18 de octubre. La situación más grave se produjo con el saqueo e intento de quema del registro civil de la comuna. Para profundizar en estos incidentes, sobre las medidas que se tomarán tras los daños registrados, tomamos contacto con el alcalde de Puente Alto, Germán Codina. Alcalde Codina, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo le va? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás tú? A ver, alcalde, lo primero, sí, nuevamente su comuna se ve muy golpeada por incidentes, por manifestaciones. ¿Cómo ve usted lo sucedido ayer a 2 años del estallido social? Nuevamente Puente Alto como uno de los epicentros de la violencia, lamentablemente. Bueno, creo que es fundamental volver a hacer una decisión, una separación que distinga lo que es el verdadero movimiento social, las demandas legítimas sociales, que por cierto las comparto, en la construcción de ese Chile más justo, más equitativo, sin impunidad, tantas cosas que tiene que avanzar nuestro país. Pero por otro lado, la otra cara de la moneda es que hay grupos descolgados que en definitiva aprovechan circunstancias como para delinquir. Lo sucedido en el registro civil me parece inaceptable. Usted mencionaba que estuvo en riesgo de ser quemado, pero hay partes del registro civil que derechamente fueron saqueadas, quemadas. Incluso hay una sede social de una organización de personas con discapacidad que trabaja en el centro de la comuna de Puente Alto y que también fue saqueada y fue destruida. Y esa organización, para que los vecinos se hagan una idea, para tener lo que tenía en esa sede, debió postular con apoyo del municipio varias veces a distintos fondos, no solo para contar con la sede, que era contigua al registro civil, sino que también para tenerla equipada. Y por lo tanto, considero que esto es una muestra de que hay personas que no entienden el verdadero sentido de la movilización social y lo que han hecho es aprovecharse. Yo sí creo que tiene que respetarse y haber libertad para el derecho a protesta. Es fundamental en una democracia. Soy un convencido que tiene que haber cambios profundos en Chile, por ejemplo, como los que se han iniciado en la Convención Constitucional, que es el espacio de diálogo, es el espacio de encuentro nacional para que de allí surjan las bases del futuro, un futuro que tiene que contemplar obviamente libertades, pero también equidad, término de la impunidad, mejoramiento del rol del Estado, etcétera, etcétera. Tantas cosas que ¿Alcalde? Sabemos que tienen que ser abordadas. Sí, los alcaldes fueron fundamentales tras el estallido, tuvieron un protagonismo muy importante. ¿Cuántas veces lo conversamos, alcalde Codina? Y también justamente en ese acuerdo del 15 de noviembre en que la labor de los alcaldes fue muy importante en lograr tener un foco respecto a cuál podría ser alguna de las salidas para esa crisis que todavía nos tiene entrampados en el tema de la violencia, alcalde. ¿Cómo ve usted estos 2 años, los episodios de ayer, tomando en consideración usted cómo vive en el día a día de Puente Alto? ¿Por dónde ve la salida usted, alcalde? Después de estos 2 años de que hemos visto episodios una y otra vez como los de ayer. Bueno, creo que el primer gran consenso tiene que ser condenar cualquier tipo de violencia. La violencia no se justifica por ningún motivo, sea violencia institucional, sea violencia desde el Estado o también sea violencia delincuencial como la que acabamos de ver y que perjudicó, como decíamos, a vecinos y vecinas de Puente Alto que necesitan el registro civil para sus trámites, contar con sus documentos, poder hacer sus postulaciones a beneficios del Estado, o también los vecinos de Bajos de Mena que se quedaron sin los supermercados, producto tanto del incendio que se produjo el 18 de octubre del 19, como lo que acaba de producirse anoche. Lo que le quiero decir es, lo primero y el gran acuerdo tiene que ser que de la violencia no surge nada positivo. Gandhi decía, no hay caminos para la paz es el camino, y creo que hoy día que tenemos un espacio de encuentro y de diálogo que ha contado con una alta participación ciudadana, como es la Convención Constitucional, es allí donde hay que, obviamente, poner la energía y buscar que se construyan acuerdos lo suficientemente sólidos como para que después puedan ser también ratificados por la ciudadanía en el plebiscito de salida. Recordemos que lo que la Convención acuerde, según los parámetros establecidos, va a tener que después ser sometido a la aprobación o rechazo de la ciudadanía. Y eso también pone una gran responsabilidad, una mochila, sobre los constituyentes para que aquello que elaboren sea algo que obviamente cuente
con abordar los problemas que la gente ha señalado, los derechos que son básicos sociales, ¿no es cierto?, en, por ejemplo, educación, salud, vivienda y tantos otros aspectos que hoy día están dando vuelta en el ambiente y que es importante incorporar. ¿Cómo analiza usted las palabras del subsecretario Juan Francisco Cali, que han generado tanto resquemor, sobre todo en la oposición? Apuntó a Gabriel Boric, a Yarna Proboste, apuntó a la presidenta de RD, Catalina Pérez, apuntó también a Fernández Autrio, convencional constituyente. ¿Cómo analiza? Y él lo señala como culpables de lo que vimos la jornada de ayer. Se ha acusado desde el otro lado, obviamente, de utilización política en campaña electoral. ¿Cómo analiza usted esa polémica? Mira, a mí me preocupa que siento que hay un ambiente en que todos contribuyen de alguna manera, en que finalmente no pueda existir un acercamiento y entender que somos una gran comunidad, un país, y que tenemos que encontrar un camino para poder crecer en esta diversidad y entendernos. Y creo que obviamente las declaraciones de cualquier autoridad también pueden contribuir en un sentido o en otro. Entonces, yo por lo menos siento de alguna manera sí que lo que hay que reclamar es que los liderazgos, es decir, quienes quieren liderar el país y quienes quieren también ser líderes conformando el Congreso, quienes quieren ser alcaldes, etcétera, etcétera, obviamente tienen que pronunciarse claro contra la violencia y que efectivamente contribuiría lograr un gran consenso nacional para que se entienda que hay cosas que son inaceptables. Tanto como, y reitero, violencia que puede provenir desde agentes del Estado, como también la violencia que puede provenir de bandas delincuenciales o grupos que estén saqueando. Ayer lo que vimos es gente robando plasmas, incendiando el registro civil, incendiando también una sede de personas en situación de discapacidad, y eso me parece totalmente inaceptable, y me hubiera gustado, claro, escuchar una condena al unísono, ¿ya?, que fuera escuchada en todo Chile por parte de quienes buscan ser la autoridad máxima del país. Y obviamente que no estén con una calculadora cada vez que tienen que decir algo a ver a quién le conviene o a quién no le conviene. Creo que los intereses de Chile tienen que estar por delante. ¿Alcalde? Sí, claro, usted ha mencionado quizás como una de las salidas el trabajo, el diálogo, el encuentro en el escenario de la convención. ¿Cuánto eso puede ayudar como un primer gran paso? Pero al intertanto, ¿cómo se soluciona, cómo se ataca la violencia o episodios como los que vimos ayer en distintas comunas, en diferentes ciudades, en diferentes regiones? ¿Cómo se para eso? Bueno, creo que también hay que hacer un llamado a la ciudadanía, a entender que finalmente esas personas que terminan generando esta suerte de sabotaje a una legítima movilización, finalmente no le hacen ningún favor al sentido que tiene esa movilización, ¿ya? Y en la práctica también pedirles a los ciudadanos que respalden que exista un desde. El desde que tiene que existir en cualquier democracia sana es que no exista violencia. Si no, la gente finalmente no puede expresar sus opiniones. Yo creo que el derecho, obviamente, las libertades que tienen las personas tienen que ser garantizadas desde el Estado de Derecho. Y para eso, obviamente, también entender que hay cosas que no podemos soportar como democracia y frente a las cuales, en este caso, por ejemplo, la Fiscalía tiene que actuar con fuerza y contundencia para encontrar a culpables rápidamente. Así como también se reclama, y muchas veces se juega el empate, con el tema famoso de los delincuentes de cuello y corbata, que también creo que tienen que ser sancionados contundentemente. Pero no podemos seguir cada vez que se produzcan situaciones de violencia en nuestro país, sacando a relucir otras situaciones que se pueden haber ocasionado en algún minuto y que finalmente llevan a simplemente buscar excusas. Creo que tenemos que lograr un gran acuerdo nacional en que como democracia la única manera que podamos salir adelante y construir de verdad un mejor Chile para las futuras generaciones es que logremos entendernos y no permitamos la delincuencia. Lo que pasó en la noche, el saqueo de supermercados, el saqueo de la sede social de personas con discapacidad, el incendio del registro civil, derechamente son actos delincuenciales. No tienen ningún sentido ni político. Alcalde, ayer varias de las críticas apuntaban hacia la ausencia del gobierno
y también hacia el repliegue en muchas zonas de Carabineros. Mucha crítica al actuar ayer, a la estrategia adoptada por Carabineros, y una palabra que se repitió harto fue la ausencia. ¿Cómo lo evaluó usted? Mira, yo ayer que estuve recorriendo, incluso hay imágenes que muestran presencia policial. Claro, hay una demanda que es histórica, una bandera que he levantado hace mucho tiempo, y es la necesidad de la distribución equitativa de las dotaciones policiales. Y eso es algo que todavía el Estado central está al debe en nuestro país, y es un tema que no ha sido adecuadamente abordado. Pero con relación a esto, creo que cometeríamos un error en lograr que se escabullan, ¿no es cierto?, que eviten su responsabilidad quienes delinquen derechamente. Es decir, quien incendia, quien entra a robar por ejemplo, el local de un pequeño emprendedor o de un kiosco de adultos mayores de Puente Alto, como los que fueron saqueados, en definitiva es el gran responsable. Y no puede ser que todos esperemos que haya un Estado o una fuerza policial que tenga que estar al lado tuyo y al lado de cada ciudadano para decirle lo que tiene que hacer o no hacer. Evidentemente, aquí hay un problema de fondo y que creo que debemos abordar. Yo creo en las demandas sociales, que de hecho compartí. Todos saben que yo estuve por el apruebo, que yo estuve porque existiera un espacio de diálogo como lo que se generó en nuestro país ahora para lograr generar una alternativa para que la gente vote si está o no a favor de los cambios que proponga la constituyente. Y creo que se tiene que hacer por la vía pacífica, pero creo que es inaceptable. Y derechamente, si hay grupos que ya están deslindando con la anarquía o con una visión anárquica, tenemos que preguntarnos como institucionalidad si es que eso es aceptable. Yo creo que no es aceptable, producto de que con esa violencia finalmente se impone la ley del más fuerte. Y la ley del más fuerte lo que va a hacer es que se termina imponiendo en algunos lugares quienes se asocian, por ejemplo, con narcotraficantes, que tienen armamento ilegal, para imponer su ley en su territorio. Y me parece que aquí hay una lucha frontal que hay que hacer y que hay que dar contra estos grupos que hoy día derechamente se han ido tomando espacios del territorio en nuestro país. Por último, alcalde, ¿es responsabilidad del gobierno lo sucedido ayer como garante, obviamente, del orden público en nuestro país? Mira, creo que claramente tiene que haber una persecución, y lo dije, de parte de la Fiscalía. Nosotros tenemos mucha evidencia a través de un sistema de cámaras municipales que hemos instalado, más de 100 cámaras en el correr de estos años, lo que nos permite hoy día poder apoyar a la Fiscalía para que pueda presentar en los tribunales pruebas contundentes para sancionar a los que son responsables. El que es responsable es quien delinque. Claro que el Estado también tiene que brindar y garantizar a los ciudadanos una adecuada defensa, pero creo que sería muy injusto hoy día a los mismos que también hemos criticado porque han cometido excesos, hoy día pasarles la cuenta porque alguien considere que no actuaron con la contundencia suficiente. Yo lo que vi en la calle fue 3 carabineros de Puente Alto, que algunos de ellos sufrieron incluso fracturas nasales, producto de la violencia, que tuvieron que ser trasladados a recintos asistenciales, producto de la violencia que se produjo. Entonces, claro, que tiene que haber, por ejemplo, más inteligencia policial, sí. Creo que aquí hay grupos que se organizan para generar estos momentos después de la movilización social, que uno la entiende, que es una movilización de otras características, pero también debería existir más inteligencia que permita perseguir las responsabilidades y establecer quiénes están detrás de estos actos vandálicos. Alcalde Codina, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. A ustedes, que tengan buena tarde. 5 de la tarde con 58 minutos, nueva pausa en las noticias en Canal 24 Horas.